Continuando con el capítulo de gases, estaremos analizando los gases ideales. Se dice que los gases ideales se encuentran a bajas presiones y altas temperaturas. Algunas características que tienen que cumplir estos gases ideales son los siguientes: que al no existir interacciones moleculares, la fuerza de atracción y de repulsión es nula. Mientras no haya una fuerza externa, como por ejemplo la temperatura, esta fuerza de atracción y de repulsión no existe. Segundo, el volumen de las moléculas es despreciable frente al volumen del recipiente que las contiene, pero no así su masa. Significa que el volumen de los gases, como son tan pequeños, ¿sí?, va a ser despreciable frente al volumen del recipiente que los va a contener. Por lo tanto, es posible despreciar el volumen de las moléculas o átomos gaseosos, pero no el volumen del recipiente que la contiene. Pero tampoco es despreciable la masa de los gases, más bien se debe de considerar. Tercero, los choques de las moléculas entre sí y contra las paredes del recipiente gaseosos son completamente elásticos, va a decir que se pueden despreciar. Explicado es lo siguiente: las moléculas y los átomos normalmente se les asume como si fuesen esféricos. Al chocar estas dos moléculas o átomos, ambos cambian de forma, se distorsionan, pero después de un tiempo se separan y no ha pasado nada, ¿no? Eso se denomina los choques elásticos, por lo tanto, son despreciables. Cuarto, al no existir interferencia externa, como hemos dicho la temperatura, la trayectoria de las moléculas antes y después de los choques son completamente lineales. Si este choque ha sido del tipo horizontal, después de un tiempo se separan también en sentido horizontal. Si los choques o las colisiones han sido verticales, también después de un tiempo, después de haber colisionado, estas moléculas o átomos gaseosos también se separan en el mismo sentido, ¿no?, en sentido vertical. No ha habido ningún cambio de trayectoria. Si se cumplen estas cuatro características, se dice y se declara que son gases ideales. Vamos a analizar lo que se denominan fórmulas empíricas en los gases. Estas fórmulas empíricas, si bien han sido ampliamente divulgadas, pero se las debe de tomar en cuenta. ¿Cuáles son esas fórmulas empíricas? Bueno, vamos a ver que son la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ecuación de estado, después existen otras dos más, ¿no?, como ser la ley de Dalton, de las presiones parciales, la ley de Avogadro de los volúmenes parciales. Bien, entonces, dentro de las fórmulas empíricas vamos a referirnos a la ley de Boyle. Boyle hace el experimento de que el volumen de un gas encerrado disminuye conforme a la presión, ¿no?, vaya aumentando, siempre y cuando la temperatura y la masa o los moles del gas permanezcan constantes. Va a decir que el volumen de un gas va a variar inversamente proporcional a la presión. Si el volumen aumenta, la presión disminuye, o si el volumen disminuye, la presión aumenta. Entonces debe entenderse en sentido inverso. Ahora, la fórmula que normalmente se utiliza, ya acá sintetizada, sería esta, ¿no? Presión 1 por el volumen 1 igual a presión 2 por el volumen 2. Cuando nos referimos con presión 1 volumen 1 a un estado inicial y presión 2 volumen 2 a un estado final. Esta ley normalmente se la conoce como un proceso isotérmico, va a decir cuando la temperatura permanece constante, además de la masa. Bien, un ejemplo de aplicación. Menciono: 10 litros de hidrógeno a una presión de 1 atmósfera están contenidos en un cilindro de pistón móvil. Si el pistón se introduce hasta la mitad del volumen original, determinar la presión en el cilindro.
acá tenemos la gráfica, ¿no?, de este ejemplo. Tenemos inicialmente acá el pistón. ¿Sí? Tenemos inicialmente el pistón que se encuentra a una presión 1, ¿sí?, y un volumen 1 también. Después de un tiempo y en una condición final, fíjense, la presión habría aumentado, ¿no?, de tal manera de que el volumen ahora se ha reducido a la mitad, ¿no?, de lo que era el volumen original, el volumen 1. Acá claramente el ejemplo no menciona nada sobre la temperatura, por lo tanto se asume de que es a temperatura constante. Si la temperatura es constante, entonces aplicamos la ley de Boyle, ¿no?, para su solución. ¿Qué necesitamos? Acá la pregunta dice determinar la presión en el cilindro después de un estado final, ¿no? Entonces, la presión 2 es la desconocida. De acá despejando la presión 2 tendríamos presión 1 por volumen 1 entre volumen 2. Sustituyendo los datos, presión 1, acá tenemos que es una atmósfera. Volumen 1, por ahora desconocido. Volumen 2, el volumen final es la mitad del volumen inicial, menciona la teoría. Por lo tanto, ponemos ese dato, la mitad del volumen inicial. Los volúmenes iniciales se eliminan. Por lo tanto, simplemente me queda que la presión final 2, entonces, es de 2 atmósferas. Entonces, esa es la razón por la que el volumen desde un volumen inicial ha disminuido a la mitad, ¿no?, cuando entonces se ha duplicado, por decirlo así, la presión, ¿no?, que era 1 inicial, ahora es 2 atmósferas. Bien. Vamos a ver ahora la ley de Charles. Esta ley se dice que es a presión constante, la ley de Charles. Va a decir, se conoce como un proceso isobárico. Exactamente menciona lo siguiente: cuando la presión y los moles permanecen constantes, el volumen menciona de que es directamente proporcional a la temperatura. Vale decir que si aumentamos temperatura, el volumen también aumenta. Si disminuimos temperatura, el volumen también tiende a disminuir. Acá está esa ley de Charles ya sintetizada, ¿no? Para un estado inicial, volumen 1 según temperatura 1, igual a volumen 2 según temperatura 2, que sería un estado final. Bien, el ejemplo respectivo dice: un pistón cilíndrico encierra un gas en una altura de 20 centímetros a la temperatura de 27 grados centígrados. Acá tenemos primera instancia. ¿En cuántos grados centígrados debe calentarse el pistón para que su desplazamiento sea 15 centímetros más? Pues en un estado inicial tenemos un gas que se haya encerrado en una altura de 20 centímetros, cuando la temperatura es de 27 grados centígrados. Ahora, desean saber, ¿sí?, la nueva temperatura, ¿sí?, en la que debemos de, si ustedes desean, calentar este pistón de tal manera de que esa altura ya no sea 20, sino 15 centímetros más. Va a decir que la altura total sea de 35 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces esa temperatura 2 es la incógnita. Ahora, acá en este ejemplo, como el experimento se está llevando a cabo a medio ambiente, por lo tanto, se considera que la presión es constante. Y si la presión constante es, entonces, la aplicación de la ley de Charles, que dice volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Qué necesitamos calcular de ello? Necesitamos la temperatura 2. Pero antes, sabemos que el volumen está bastante relacionado con el área que tiene este pistón, además de la altura, ¿no?, en la cual está encerrado el gas. Entonces tenemos esto, ¿no?, el volumen 1 sería área 1 por altura 1 sobre la temperatura 1. El volumen 2 lo propio. Tenemos un área del pistón, es el mismo, no se olviden, por la altura en la cual ahora está encerrado, ¿no?, ese gas. ¿Sí? Altura 2 sobre la temperatura 2. Como es el mismo pistón, por lo tanto, el área del pistón es la misma, por lo tanto, podemos simplificarla. Y simplemente la fórmula quedaría
altura 1 sobre temperatura 1 igual altura 2 sobre la temperatura 2. Sustituyendo datos, altura 1, ponemos 20 centímetros. Temperatura 1, 27 más 273, 300 grados Kelvin. Altura 2, ahora ya es 35 en un estado final, 35 centímetros. Temperatura 2 es la desconocida. Si despejamos esta temperatura 2, estaríamos alcanzando una temperatura final de 525 grados Kelvin. Y esto es aproximadamente, si lo llevamos a grados centígrados, a 252 grados centígrados. Bien, pero eso sería la temperatura final. A nosotros se nos pide en cuántos grados debemos de calentar. Va a decir, si estamos calentando a partir desde los 27 grados centígrados, entonces esa diferencia entre los 252 grados centígrados menos 27 me va a dar esa temperatura que tendríamos, ¿no?, que adicionar, si ustedes dicen. Viendo toda esa parte, tenemos esto, ¿no? Entonces la nueva temperatura sería así: 252 grados centígrados menos 27 me va a generar 225 grados centígrados. Entonces la temperatura que debemos de adicionar, ¿no?, de tal manera de que este pistón alcance una altura de 35 centímetros, ¿no?, y en esa altura esté encerrado ese gas. Bien, seguimos. La ley de Gay-Lussac. Esta ley de Gay-Lussac es conocido como un proceso isocórico o isométrico. Significa que el volumen permanece constante. Exactamente, la ley de Gay-Lussac menciona que a volumen y moles constantes, la presión varía directamente proporcional a la temperatura. Va a decir, aumentamos temperatura, la presión aumenta. Disminuimos temperatura, la presión disminuye. En forma sintética, la fórmula que normalmente se aplica es esta, ¿no? Presión 1 sobre temperatura 1, que sería en un estado inicial. Presión 2 sobre la temperatura 2, que sea en un estado final. Entonces, esta es la ley de Gay-Lussac. Bien, un ejemplo de aplicación. Ahí tenemos esto. Menciona, en una ciudad a 17 grados centígrados, el manómetro marca 200 kilopascales en el neumático de un automóvil. ¿Cuánto marcará el manómetro en la ciudad B, donde la temperatura es de 27 grados centígrados? ¿Por ambas ciudades se hallan a nivel del mar. Ambas ciudades están al mismo nivel de altura. Lo que tenemos que considerar acá es lo siguiente, que la presión atmosférica, visto anteriormente, fue de 1.01325 por 10 a la 5 pascales, ¿no? Si eso lo convertimos en kilopascales, arrojaría este dato. Entonces, 101.32 kilopascales. Esto es a nivel del mar, en esa unidad de kilopascales. ¿De acuerdo? Bien. Nuestros datos serían los siguientes, ¿no?, que vamos a obtener, ¿no?, a partir del enunciado. Aquí están nuestros datos. La temperatura en la ciudad A es 17 más 273, serían 290 grados Kelvin. En la ciudad B es 27 grados centígrados, va a decir 300 grados Kelvin. Ahora, sabemos que el neumático de un automóvil por un espacio de tiempo permanece constante, ¿no?, ese volumen. Por lo tanto, podemos asemejar de que este ejemplo pertenece a la ley de Gay-Lussac por esa razón, porque el volumen permanece constante. Ahora, si el volumen permanece constante, necesitamos datos de presión y temperatura. Por lo tanto, como acá se está hablando de manómetros, es necesario entonces las presiones absolutas, ¿no? Va a decir que contengan la presión manométrica y la presión atmosférica. De esta manera, se supone que la presión del gas es mayor a la atmosférica, ¿no?, según estos datos que nos han dado. Por lo tanto, sería así, ¿no? La presión absoluta en la ciudad A es igual a la presión manométrica en la ciudad A, más la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Bien. Similarmente, la presión absoluta en la ciudad B es igual a la presión manométrica en la ciudad B más la presión atmosférica.
Si sustituimos datos, tendríamos estos valores. Presión atmosférica en la ciudad A es 200 kilopascales. Ponemos 200 kilopascales. Más la atmosférica a nivel del mar es 101.32 kilopascales. Esa sumatoria estaría dando 301.32 kilopascales. La presión absoluta en la ciudad B, de igual modo. No conocemos la presión manométrica en la ciudad B, pero sí conocemos la presión atmosférica, ¿no? A nivel del mar, 101.32 kilopascales. Como son presiones absolutas, entonces ya esto lo reemplazamos en la ley de Gay-Lussac. Presión 1, para mí la presión 1 va a ser en la ciudad A, ¿no? La temperatura 1 también en la ciudad A. La presión 2 y la temperatura 2 vamos a asemejar que es en la ciudad B, de esta manera. Sustituyendo datos entonces, presión en la ciudad A, hemos calculado que es 301.32 kilopascales. Sobre la temperatura en la ciudad A, 290, acá tenemos Kelvin. Igual, presión en la ciudad B. En la ciudad B, acá está, ¿no? Tenemos la presión manométrica en la ciudad B, más 101.32 kilopascales. Dividido entre la temperatura en la ciudad B es de 300 grados Kelvin. Acá tenemos una única incógnita, ¿no? Que es la presión manométrica, es la que nos han pedido en la ciudad B. Si despejamos esto, estamos obteniendo un valor de 210.39 kilopascales, ¿no? Entonces sería la presión manométrica en la ciudad B. Analizamos ahora la ecuación de estado. La ecuación de estado toma en cuenta a las cuatro variables, va a decir a la presión, volumen, el número de moles o la masa y la temperatura. Esta ecuación se ha obtenido a partir de la ley de Boyle, a partir de lo que es la ley de Gay-Lussac y también tomando en cuenta la ley de Dalton, ¿no? Ya eso se reduce esta ecuación. Por lo tanto, para determinar una de las variables de las cuatro que involucran la ecuación de estado, tres deben ser conocidas. ¿Sí? A partir de esos tres, entonces se puede calcular el cuarto. Bien. Pues no nos olvidemos esta parte que la ecuación de estado toma en cuenta a la constante universal de los gases R, ¿no? Que en la mayoría de los casos se utiliza simplemente las unidades de atmósferas, que tomaría un valor de 0.082 atmósferas litros sobre grados Kelvin por mol. O también a veces se toma esta constante R como 62.4, ¿no? milímetros por litro sobre grados Kelvin por mol. Pues esas dos unidades fundamentales son las más utilizables, ¿no? Dentro de la ecuación de estado. Bien, un ejemplo de aplicación de esta parte menciona lo siguiente. Un recipiente de 200 centímetros cúbicos contiene gas criptón a 300 milímetros de mercurio. Otro recipiente de 400 centímetros cúbicos contiene helio a 600 milímetros de mercurio. Luego, ambos recipientes se conectan. Hallar la presión total de la mezcla si la temperatura permanece constante. Entonces, sabemos que es cuando ya tenemos mezclas de gases, como en este caso, los volúmenes son posibles sumarlas, ¿no? La mezcla va a tener un volumen total. Es decir, vamos a sumar el volumen de criptón más el volumen de helio. Igualmente, vamos a poder sumar lo que son los moles o las masas, porque al unir un gas con otro gas estamos sumando esas masas. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos. Los datos que tenemos son presión de criptón 300 mililitros de mercurio, acá tenemos eso. Volumen del criptón 200 centímetros cúbicos. Presión de helio 600 mililitros de mercurio y volumen de helio 400 centímetros cúbicos. Por lo tanto, como ya es una mezcla, los volúmenes son posibles sumarlos. Entonces sería el volumen total va a ser igual a volumen de criptón más el volumen de helio, va a decir 200 más 400 me va a dar 600 centímetros cúbicos, sería ese volumen total.
Los moles, en este caso, los moles totales serían los moles de criptón más los moles de helio. En ella, a partir de la ecuación de los gases ideales del PBNDT, podemos obtener los moles respectivos. Por ejemplo, los moles de criptón serían igual a la presión, en este caso, de criptón por el volumen de criptón sobre RT, que son constantes. Los moles de helio, de igual modo, presión de helio por el volumen de helio entre RT, que también es constante. Sustituyendo datos, estos serían los valores que tenemos, ¿no? Presión de criptón, 300 milímetros de mercurio, por el volumen de criptón, 200 centímetros cúbicos, sobre RT, constantes. El número de moles de helio, lo mismo. Acá tenemos presión de helio. La presión de helio, 600 milímetros de mercurio. Volumen de helio, 400 centímetros, en este caso, centímetros cúbicos, sobre RT. Y podemos reemplazar en esta sumatoria, ¿no?, de moles. Y además, no nos olvidemos que los moles totales igual la podemos llevar en función de presión total, en función de volumen total y el RT, ¿no?, que serían constantes. Si sustituimos estas ecuaciones más los moles totales, que serían esta, vamos a observar de que en ambos lados de la ecuación que estaríamos formando, R y T se eliminan por ser constantes, por ser las mismas, y simplemente permanecería presión total por volumen total, que sería igual a 300 por 200 más 600 por 400, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, de ella despejamos lo que se nos pide, la presión total. Presión total, entonces va a ser igual a todo este producto en sumas, dividido entre el volumen total. El volumen total hemos hallado que es 600, ¿no? Eliminando unidades, centímetros cúbicos con los centímetros cúbicos que aquí todavía permanecen, se eliminan y simplemente me quedarían unidades de milímetros de mercurio. Toda esta operación entonces daría como resultado que la presión total es de 500 milímetros de mercurio, ¿no? Veremos ahora la determinación del peso molecular promedio. Se dice que en una mezcla gaseosa la masa total no es más que la sumatoria de las masas parciales de cada uno de los gases que participan en la mezcla. De tal manera de que el peso molecular como promedio total va a estar en función de los porcentajes, ¿no?, de cada uno de estos gases que participan en la mezcla. En otras palabras, acá está la fórmula para determinar el peso molecular promedio o total, que estaría en función de las fracciones molares. Peso molecular total entonces es igual a fracción 1 por el peso molecular 1 más fracción 2 por el peso molecular 2 más, si hubiese más gases, ponemos fracción molar sobre N por el peso molecular sobre N. ¿De acuerdo? Esta es una manera, ¿no?, de representar la fórmula, pero muchas veces en los ejemplos no se dan los datos ni de masa ni de mol, por lo tanto esta fórmula no sería aplicable. La otra opción para determinar el peso molecular total o promedio es con la ecuación de los gases ideales, ¿no?, despejar del peso molecular total, y podremos hallarlo, ¿no?, este valor que se nos da. Bien, como ejemplo, tenemos un ejemplo. Menciona, un gas está constituida por metano, etano y nitrógeno. La mezcla llena un recipiente de 2 litros y una masa de 3.85 gramos. Se halla a la presión de 1290 milímetros de mercurio y a una temperatura de 17 grados centígrados. Estos datos son de la mezcla. Hallar, inciso A, peso molecular de la mezcla. Inciso B, el porcentaje de metano y etano si no existiese el nitrógeno. Los datos que a continuación estamos mostrando son estos, ¿no? Volumen final o el del sistema o el total, 2 litros. Presión total, 1290 milímetros de mercurio. Temperatura, 17 grados centígrados.
y la masa gaseosa total sería 3.85 gramos. Estos son los datos con los cuales debemos de solucionar el problema. Bien, la primera parte. Como acá no tenemos más datos de masas de cada uno de los gases que participan en la mezcla, no tenemos porcentajes en masa tampoco de cada uno de los que participan en la mezcla de estos gases, ¿sí? Entonces la opción es, fíjense, esta fórmula que hemos enunciado acá arriba no es aplicable. Entonces la que sí podemos utilizar es a partir del PBNRT. De ella despejamos que el peso molecular es igual a masa RT sobre la presión por el volumen. Y como se desea de la mezcla o como se desea el promedio o el total, entonces lo acondicionamos. De esta manera decimos, el peso molecular total o promedio de la mezcla es igual a la masa total por R por T sobre la presión total por el volumen total de toda la mezcla. Si sustituimos datos ahí, tendríamos lo siguiente, ¿no? Masa total. La masa total es 3.85 gramos. La ponemos eso. Constante R. Como la presión está en milímetros de mercurio, entonces utilizamos 62.4 milímetros de mercurio, litros o grados Kelvin por mol. Temperatura, 17 grados centígrados más 273, 290 grados Kelvin. Esto lo vamos a dividir en la presión total. La presión total es de 1290 milímetros de mercurio. El volumen total, 2 litros. Y toda esta operación, si simplificamos las unidades, milímetros de mercurio por litro, Kelvin con Kelvin, va a quedar en unidades de gramos sobre mol, que es la unidad, ¿no?, del peso molecular. Y esta operación estaría buscando 27 gramos por mol. Entonces, mediante el PBNRT hemos podido determinar el peso molecular promedio de toda la mezcla. Para el inciso B, ya que se tiene el peso molecular promedio, que es el inciso A, aplicamos la fórmula, ¿no?, que está en función de fracciones. Va a decir, es lo que tendríamos. El peso molecular total es igual a fracción molar del metano por el peso molecular del metano, más la fracción molar del etano por el peso molecular del etano, más la fracción molar del nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno. En la teoría menciona de que esto no existe, por lo tanto toda esta parte es cero. Y la otra ecuación que también es utilizable es que al sumar todos los porcentajes o las fracciones, sea en volumen, en moles, en presión, etc., siempre es igual a 1, a la unidad, es decir, al 100%. Por lo tanto, utilizamos esa ecuación. Decimos, 1 es igual a la fracción del metano más la fracción del etano más la fracción del nitrógeno. La del nitrógeno no existe. Por lo tanto, se ha reducido a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas acá son las fracciones o los porcentajes en moles, ¿no?, tanto del metano como la del etano. Solucionando esta parte y reemplazando los datos tendríamos el peso molecular total o promedio, hemos hallado en el inciso A que es de 27 gramos por mol. Colocamos la fracción del metano desconocido, peso molecular del metano es 16 gramos por mol, más fracción del etano desconocido, peso molecular del etano 30, ¿no?, gramos por mol. Ahí tenemos una ecuación. La otra ecuación sería 1 igual a porcentaje o la fracción molar del metano más la fracción molar del etano. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Si solucionamos este sistema de ecuaciones, hallaríamos lo siguiente, que la fracción del metano arroja un valor de 0.214, va a decir 21.4% sería. Y la fracción del etano arrojaría un valor de 0.786, va a decir 78.6%. Con ello hemos determinado los porcentajes que se nos ha pedido, ¿no?, presentes en la mezcla simplemente de metano y etano. Analicemos la ley de Amagat. Amagat sostiene lo siguiente: si se tiene presión y temperatura constantes, menciona que es posible sumar los volúmenes parciales de cada uno de los gases presentes para hallar un volumen total. Es decir, que el volumen total simplemente va a ser la sumatoria de
los volúmenes de cada uno de los gases que participan en la mezcla. Bien, esa es una de las definiciones de Avogadro. La otra definición menciona que si la presión y temperatura permanecen constantes, el volumen es directamente proporcional al número de moles. Va a decir que dependiendo de la cantidad de moles, también el volumen va a ir variando en esa misma proporción. Si hacemos desaparecer esta proporcionalidad, encontraríamos esto, de que el volumen es igual a K veces los moles. Y lo arreglamos esto un poco. Si lo arreglamos un poco y consideramos para dos estados, un estado inicial y un estado final, tendríamos volumen 1 sobre moles 1. Acá tenemos eso, igual a volumen 2 sobre moles 2. Y esto continuaría siendo una constante. Ahora, es posible generalizar esta ecuación, ¿no? Esta relación que hemos hallado de Avogadro. Se dice que esta ecuación precisa de la ayuda de dos ecuaciones más, que sería, fíjense, si tenemos volumen 1 y volumen 2, es posible sumarlos de tal manera de hallar un volumen total. Igual que los moles, cuando tenemos moles 1, moles 2, es posible sumarlos ambos para hallar moles totales. Entonces, esas tres ecuaciones, fíjense, se complementan, ¿no?, con esta relación que hemos hallado de la ley de Avogadro. Si hacemos los arreglos correspondientes de esta manera, a volumen 1 lo voy a llamar volumen parcial, a volumen 2 lo voy a llamar volumen total. De igual modo, ¿no?, a los moles 1 puedo llamarlo como moles parciales y a los moles 2 como moles totales, y lo arreglamos de este modo. Este volumen 2 vendría a dividir y los moles 1 iría a multiplicar. Estaríamos hallando esto, de esta manera. Moles parciales sobre moles totales es igual a volumen parcial sobre volumen total. Este arreglo normalmente hace suponer de que es posible formar lo que se denomina fracciones parciales. Fíjense, esta parte de moles parciales sobre moles totales sería una fracción molar, y la otra parte, volumen parcial sobre volumen total, sería una fracción en volumen. Entonces, las fracciones parciales simplemente resultan de dividir algún parámetro, en este caso moles, y la otra sería volúmenes. Entonces, esto es lo que tendríamos, ¿ya? Volumen parcial sobre volumen total igual moles parciales sobre moles totales, y según Dalton, los moles parciales son lo mismo que la presión parcial y los moles totales que la presión total. A esta igualdad de volumen, moles y presiones se la conoce como extensión de Avogadro. Va a decir, es posible tomar de dos en dos estas igualdades de tal manera de obtener algún parámetro que nos haga falta. ¿De acuerdo? Bien. El ejemplo menciona lo siguiente. Una mezcla gaseosa conformada por gas X, gas Y y gas Z ejerce una presión total de 2 atmósferas. Si la composición en volumen es 30% de X, 30% de Y y el resto Z, pregunta, ¿cuál es la presión parcial de cada uno de los gases? Los datos son, tenemos porcentajes en volumen. Entonces, estos porcentajes o estas fracciones en volumen tenemos. Y la vamos, como necesitamos presiones parciales, la vamos a igualar a las fracciones parciales, ¿no?, que hemos determinado, ¿no?, a partir de lo que es la extensión de Avogadro, ¿no? Entonces, los porcentajes volumétricos conocemos y esta parte la estamos desdoblando, ¿sí?, que vendría a ser las fracciones parciales, presión parcial sobre el total. Acomodando de esta manera resultaría fracción parcial del gas X en volumen es igual, dice, a 30%, 0.3. Y esto es igual a, como estamos utilizando para el gas X, sería presión del gas X sobre la presión total. Para el gas Y, del mismo modo, la fracción parcial en volumen del gas Y es igual a 30%, es 0.3. Y esto va a ser igual a, si lo acomodamos un poquito, a la presión del gas Y sobre la presión total. Acá lo tenemos. Y la del gas Z, igual modo, la fracción en volumen del gas Z es 0.4, porque dice el resto es gas Z, igual a presión del gas Z sobre la presión total.
Si observamos acá en estas igualdades que hemos armado, simplemente tendríamos que despejar presión X, presión Y, presión Z, porque es lo que pide, ¿no? Las presiones parciales de cada uno de los gases en el cielo. Por lo tanto, despejando esa parte, tendríamos esto, ¿no? Que la presión del gas X es 0.3 por la presión total. Acá está eso. La presión del gas Y, 0.3 por la presión total, y finalmente la presión del gas Z, 0.4 por la presión total. Sustituyendo la presión total, ese valor tenemos, es de 2 atmósferas. Entonces, sustituyendo y haciendo operaciones, tendríamos 0.3 por 2, 0.6 atmósferas, ¿no? Que tendría, o es la presión del gas X. La presión del gas Y, de igual modo, 0.3 por 2 me va a dar 0.6 en atmósferas. Finalmente, la presión del gas Z es 0.4 por la presión total, que es 2, va a decir 0.8 atmósferas. Entonces, estas serían las presiones parciales que se nos ha pedido que determinemos, ¿no? A partir de porcentaje en volumen de los gases y a partir de la presión total, ¿no? Que tendríamos, ¿no? De todo el sistema.